Mi hijo salió y dejó su celular sobre la mesa. Unos minutos después, el aparato comenzó a sonar. En la pantalla apareció el número de mi esposa fallecida hace 7 años. Temblando, abrí el mensaje. Lo que leí casi detiene mi corazón. Nunca he creído en fantasmas, ni en señales del más allá, ni en espíritus que regresan a atormentar a los vivos. Me llamo Enrique Morales, tengo 68 años y siempre he sido un hombre pragmático. Pero lo que sucedió ese jueves por la tarde lo cambió todo, absolutamente todo. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Estaba en la sala doblando ropa limpia que acababa de sacar de la secadora. El aroma suavizante de lavanda aún perfumaba el aire. La televisión estaba encendida en algún programa cualquiera, más por la compañía que por verdadero interés. Mi hijo Tomás estaba en su cuarto, guardando su mochila con esa prisa habitual. Trabaja como jefe de sección en una tienda departamental del centro comercial. Siempre apurado, siempre tarde, siempre distante. «Papá, me voy. Hablamos al rato», gritó desde el pasillo, su mochila ya colgada al hombro. Antes de que pudiera responder algo, escuché la puerta de entrada cerrarse de golpe. Tomás se había ido como un huracán, como siempre. Suspiré. Mi hijo y yo, bueno, nuestra relación nunca ha sido de las más cálidas. Desde que su madre murió hace 7 años, parece que un muro invisible se levantó entre nosotros. He intentado derribar ese muro todos los días, pero él no ha hecho más que apilar más ladrillos. Regresé a doblar la ropa. Un suéter azul, una toalla blanca, una sábana rosa. Movimientos mecánicos, repetitivos, reconfortantes. Fue entonces cuando escuché el sonido. Ring, 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 ring. Un celular sonando. Miré la mesita de centro y vi el aparato de Tomás vibrando e iluminándose con insistencia. Mi primera reacción fue ignorarlo. No eran asuntos míos, pero el teléfono siguió sonando. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Quien llamaba era insistente. Debe ser de su trabajo, pensé mientras me levantaba del sillón. Caminé hasta la mesa, listo para simplemente cortar el timbre y dejar que la llamada fuera al buzón de voz. Pero cuando miré la pantalla, mi corazón literalmente se saltó un latido. Ahí, en letras blancas sobre fondo oscuro, estaba escrito: llamada entrante, María Morales. María, mi esposa, muerta hace 7 años. Mis piernas flaquearon. Me aferré al borde del sillón para no caer. No era posible. Tenía que ser un error, una coincidencia macabra, alguien con el mismo nombre. Pero no, yo conocía ese número. Todavía estaba grabado en mi memoria como un tatuaje invisible. Su celular, el que la policía me devolvió después del accidente, apagado para siempre, guardado en un cajón hasta que encontré el valor para cancelar el plan. El teléfono siguió sonando. Mi mano temblaba tanto que casi dejé caer el aparato. Con un dedo húmedo, deslicé la pantalla para contestar. Bueno, mi voz salió como un susurro. Silencio del otro lado. No, no era exactamente silencio. Podía escuchar una respiración lenta, pesada, como si alguien estuviera ahí escuchando, esperando. María, llamé y mi voz se quebró a la mitad. María, ¿eres tú? La respiración continuó durante 3-4 segundos eternos. Luego la llamada se cortó. Bip, bip, bip. Me quedé ahí, sosteniendo ese celular como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Un sudor frío me recorrió la nuca. No era posible. María estaba muerta. La había visto en el ataúd. Había echado tierra sobre su tumba. Había llorado durante meses hasta no tener más lágrimas. Entonces el celular vibró nuevamente en mi mano. Miré la pantalla. Un mensaje de texto del mismo número. Mis dedos apenas podían sostener el aparato. Abrí el mensaje con la respiración cortada y leí: si te gusta esta historia, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo, dejar un like y comentar desde dónde nos ves. Tu apoyo cuenta enormemente. Enrique, debo decirte la verdad sobre el accidente. No morí sola ese día. Abre el cajón azul de mi taller. Perdóname por lo que vas a descubrir. El teléfono se resbaló de mis manos y cayó sobre la alfombra. Me desplomé en el sillón, incapaz de respirar correctamente. La habitación giraba a mi alrededor. El cajón azul, el taller, la verdad sobre el accidente. ¿Qué verdad?
María había muerto, atropellada por un coche frente a su taller mecánico un domingo por la tarde. Accidente vial, un conductor ebrio que se dio a la fuga. Caso cerrado, dolor archivado, vida continuando como se podía, aunque destrozada. Pero ese mensaje, no morí sola ese día. ¿Qué significaba eso? Recogí el celular del suelo con manos temblorosas y releí el mensaje una y otra vez. Cada palabra era una puñalada, cada letra un misterio que me arrastraba hacia un abismo del que ignoraba su existencia. Había alguien más con ella en el accidente, alguien que también murió, alguien de cuya existencia yo no sabía nada. Mi mente comenzó a crear teorías desesperadas. Tal vez un ladrón o un cliente del taller, o no. Había algo peor en ese mensaje, algo que mi corazón ya sabía pero que mi cabeza se negaba a aceptar. Perdóname por lo que vas a descubrir. ¿Perdonar qué? ¿Descubrir qué? Miré las paredes de mi sala. Las viejas herramientas de María todavía estaban colgadas ahí. Una llave inglesa oxidada, unas pinzas, un martillo de hule, reliquias sagradas de una mujer que había amado más que a mí misma, o había amado a una mujer que nunca realmente existió. Me levanté del sillón tambaleándome. Tenía que salir de ahí, tenía que ir hasta ese maldito taller, tenía que abrir ese cajón azul porque algo me decía que una vez que lo hiciera, mi vida nunca volvería a ser la misma, y tenía absolutamente razón. Antes de contarles lo que encontré en ese cajón azul, necesitan entender quién era María Morales, o mejor dicho, quién yo creía que era. Crecí con María. Ella era mecánica, dueña de su propio taller que había heredado de su padre. No éramos ricos, pero nunca nos faltaba nada. Trabajaba de sol a sol, regresaba a casa oliendo a aceite de motor y metal caliente, pero siempre con esa sonrisa, siempre con una palmada en mi hombro, siempre diciendo, Enrique, tú eres lo mejor que he hecho en mi vida. Tomás nació 3 años después de nuestro matrimonio, un niño de cabello negro y ojos iguales a los de su madre. María lo cargaba sobre sus hombros, fingía ser un caballo, hacía voces chistosas solo para escucharlo reír. Era una buena madre. Al menos eso pensaba yo. Nuestra vida era simple, predecible, cómoda. Los domingos en casa de mi madre, que Dios tenga en su gloria, comiendo pozole y jugando baraja. Las vacaciones en julio en una playa de Jalisco, los cumpleaños con pastel de chocolate y sidral Mundet. No había lujos, pero sí mucho amor. O eso pensaba. El accidente ocurrió un domingo de septiembre. Hacía un calor infernal, todavía lo recuerdo. María había ido al taller para revisar un coche que había quedado pendiente. Siempre hacía eso. Era adicta al trabajo. Tomás, que tenía 18 años en ese entonces, estaba en su cuarto estudiando para el examen de la UNAM. Yo preparaba la comida. El teléfono sonó a las 11:37 de la mañana. Era la policía. Señor Morales, usted es el esposo de María Guadalupe Morales. Mi mundo se derrumbó en esa frase. Atropellada por un coche, conductor con exceso de velocidad, fuga del lugar, muerte instantánea. Cuando llegamos al servicio médico forense, tuve que identificar el cuerpo. Nunca olvidaré ese momento. María estaba ahí, pálida, con una herida profunda en la frente, los ojos cerrados como si solo durmiera. Tomé su mano, todavía estaba tibia. Quise gritar, pero ningún sonido salió. Tomás lloró en mis brazos. Nos destrozamos juntos ese día. El funeral fue un sábado lluvioso. La mitad del barrio estaba presente. María era querida, siempre ayudaba a todos, reparaba coches gratis para los vecinos más pobres. Su ataúd fue cubierto con una corona de flores blancas. Eché la primera rosa sobre la madera barnizada, luego la tierra. Y con esa tierra también enterré una parte de mi corazón. Los meses siguientes fueron una neblina gris. No podía comer, no podía dormir. Empecé a tomar medicamentos para la ansiedad. Tomás se encerró en su cuarto. Apenas me hablaba. El abogado se encargó del papeleo, inventario, transferencia de bienes, cierre del taller. Sí, yo pensaba que el taller había sido cerrado, vendido para pagar las deudas. Eso me dijeron.
quedaba la casa donde vivíamos y una pequeña indemnización del seguro de vida. Usé una parte para terminar de pagar la casa y el resto lo guardé para emergencias. Tomás entró a la universidad en administración, pero abandonó en segundo año. Encontró trabajo en el centro comercial. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma después de la muerte de María. Era como si me culpara de algo que yo no entendía. Pasaba días sin hablarme correctamente. Salía temprano, regresaba tarde, dormía en su cuarto con la puerta cerrada con llave. Yo atribuía todo al duelo. Cada persona procesa la pérdida diferente, ¿no? Yo lloraba todos los días. Tomás se había cerrado como una ostra. Diferente, pero ambos destruidos. La casa se convirtió en un mausoleo silencioso. Guardé todo como María lo había dejado. Sus herramientas colgadas en la pared de la sala como obras de arte. Su reloj de bolsillo de plata, herencia de su padre, la pieza más valiosa que teníamos, guardado en un estuche de terciopelo sobre mi cómoda. Lo sostenía cada noche antes de dormir, sintiendo el peso frío del metal, fingiendo que todavía podía escuchar su corazón latir a través del tic-tac. Así pasaron 7 años de duelo, de soledad, de nostalgia que dolía físicamente en el pecho. 7 años creyendo que había tenido una esposa ejemplar. 7 años honrando la memoria de una mujer que consideraba mi heroína. Hasta ese jueves, hasta que ese celular sonó, hasta que ese mensaje destruyó todo lo que creía saber de mi propia vida. No morí sola ese día, mientras sostenía el teléfono de Tomás en mi sala. Mirando esas palabras imposibles, una cosa se volvió clara en mi cabeza. María tenía secretos, y aparentemente Tomás también. Tomé mi bolsa, me puse los zapatos y salí de la casa sin siquiera cerrar bien la puerta. Tenía que llegar a ese taller. Tenía que abrir ese cajón azul, porque algo me decía que los últimos 7 años de mi vida habían sido una mentira. Y la verdad me esperaba donde todo había comenzado. Donde María había muerto, o realmente había muerto. El taller estaba a 20 minutos en metro de mi casa, 20 minutos que me parecieron 20 horas. Estaba sentado en el asiento junto a la ventana, apretando el asa de mi bolsa tan fuerte que mis dedos se pusieron blancos. El mensaje seguía quemando en mi mente como hierro candente. Abre el cajón azul de mi taller. Me bajé 2 estaciones antes de la parada correcta. Mis piernas temblaban, pero tenía que caminar. Tenía que ganar tiempo para organizar mis pensamientos. La calle estaba animada, niños jugando fútbol, señoras platicando en las banquetas, un perro callejero durmiendo bajo la sombra de un árbol. Vida normal, cotidianidad ordinaria mientras mi mundo se derrumbaba por dentro. Cuando doblé la esquina y vi el taller, mi estómago se revolvió. El lugar había cambiado, la fachada que antes era verde musgo ahora estaba pintada de azul cielo, un letrero nuevo decía, Taller Ramírez, Mecánica General. Había coches estacionados enfrente, el ruido de herramientas resonaba desde adentro, la vida había continuado sin María, el mundo no se detuvo cuando mi esposa murió, solo yo había dejado de avanzar, respiré profundo y empujé la puerta. Un joven, no más de 25 años, apareció debajo de un tsuru blanco. Traía un overol cubierto de aceite y una sonrisa simpática. «Buenas tardes, señor. ¿Viene por algún coche?» «No, yo soy Enrique Morales. Mi esposa era dueña de este taller antes». Antes no pude terminar la frase. El joven entendió inmediatamente. «Ah, usted es el esposo de la señora Morales. Mis condolencias. La conocí solo de reputación, era muy respetada por aquí. Me llamo Rafa, compré el negocio hace unos 5 años. 5 años, no, 7. Entonces el taller estuvo cerrado 2 años después del fallecimiento de la señora Morales. ¿Por qué nadie me lo había dicho? Rafa, necesito un gran favor. Mi esposa guardaba cosas personales aquí. Un cajón azul. ¿Sabes si todavía existe?» El joven se rascó la cabeza pensativo. «Cajón azul. Mire, cuando compré el lugar, el sótano estaba lleno de puras cosas viejas. Dejé todo abajo porque no tuve tiempo de hacer limpieza. A lo mejor hay algo ahí. ¿Quiere bajar a ver?» Me llevó por la parte trasera del taller, por una escalera angosta de cemento que bajaba hacia un sótano húmedo. El olor a mojo me golpeó inmediatamente.
Rafa encendió un foco amarillo y débil. Todo estaba ahí: cajas apiladas, llantas viejas, herramientas oxidadas, calendarios antiguos de taller colgados en la pared, y en la esquina izquierda, bajo una lona de plástico polvorienta, un gabinete de metal azul con un candado. Mi corazón se aceleró. ¿Es ese?, preguntó Rafa. Sí. Caminé hacia él como en cámara lenta. Retiré la lona. El cajón estaba cerrado con candado. Por supuesto que lo estaba. Jalé la manija. No se movió. Tiene la llave. No la tenía. Quiere que lo fuerce. Miré ese cajón azul. Mi último momento de paz estaba ahí, en ese segundo de indecisión. Si abría eso, no habría vuelta atrás. Pero, ¿cómo regresar cuando ya había llegado hasta aquí? Por favor, fórcelo. Rafa tomó una palanca y con 2 golpes secos rompió el candado. El metal gimió, el cajón se abrió y mi mundo se derrumbó por segunda vez en 7 años. Dentro del cajón había una carpeta de plástico gastada, sobres amarillentos, fotografías sueltas y una cajita de terciopelo rojo. Tomé primero las fotos. Mis manos temblaban tanto que casi las dejo caer. Primera foto: María sonriendo al lado de una mujer que nunca había visto en mi vida. Era hermosa, cabello castaño lacio, lentes, sonrisa amplia. Estaban abrazadas en un restaurante. María traía puesta la camisa a cuadros azul que yo le había regalado para su cumpleaños número 60. Segunda foto: María cargando a un bebé en sus brazos. Una niña pequeña con vestido rosa. María miraba a esa criatura con un amor que yo reconocía. Era la misma forma en que miraba a Tomás cuando era pequeño. Tercera foto: María, la mujer desconocida y el bebé. Una familia posando en una sala que no era la nuestra. Felices. Dejé caer las fotos al suelo. Señor, ¿se encuentra bien? La voz de Rafa parecía venir de muy lejos. No respondí. Tomé los sobres. Abrí el primero con dedos que apenas me obedecían. Recibos. Docenas de recibos de renta de un departamento en Avenida Libertad, 4.500 pesos al mes, pagados religiosamente de 2010 a 2010. El nombre del inquilino: María Guadalupe Morales. Mi esposa mantenía un departamento del que yo nunca supe la existencia. Abrí otro sobre. Facturas de luz, agua, internet, todas a su nombre, todas pagadas, todas de un lugar donde yo nunca había puesto los pies. El tercer sobre me hizo vomitar, literalmente. Caí de rodillas y vomité en el piso frío del sótano. Era un acta de reconocimiento de paternidad. Registro civil. Fecha 14 de marzo de 2012. María Guadalupe Morales, mexicana, casada, mecánica, reconoce como su hija legítima a la menor Camila Sofía Reyes, nacida el 3 de enero de 2012, hija de Patricia Elena Reyes. Camila. María tenía otra hija, una hija nacida mientras todavía estaba casada conmigo, una hija que tenía 6 años cuando María murió, una hija que hoy debería tener 13 años, una hija con otra mujer. Patricia Elena Reyes. Tomé la cajita de terciopelo rojo con manos que ya no parecían pertenecerme. Adentro, un anillo de oro delicado, femenino, grabado por dentro: M.P. para siempre. María y Patricia, para siempre. Mientras yo, el esposo legítimo, el idiota que veneraba a su esposa, guardaba sus herramientas como reliquias sagradas. Señor, señor, ¿quiere que llame una ambulancia? Rafa estaba en pánico. Me limpié la boca con el dorso de la mano. Me levanté tambaleándome. Recogí todas las fotos, todos los recibos, todos los documentos y los metí en mi bolsa. Yo tengo que irme. ¿Seguro que va a estar bien usted solo? No lo estaba. Pero ¿qué diferencia hacía? Subí la escalera agarrándome del barandal como un anciano de 90 años. Atravesé el taller sin mirar nada. Salí a la calle bajo el sol quemante de las 3 de la tarde. Y ahí, parado en la banqueta, mirando el lugar donde mi esposa había muerto hace 7 años, lo entendí todo. María no había muerto sola ese día. Había muerto ocultando una doble vida, una familia secreta, un amor paralelo. Me había mentido durante años y yo nunca sospeché nada porque era estúpido, ciego, patético. Pero la parte que más dolía no era esa.
La parte que más dolía era saber que en algún lugar de esta ciudad existía una niña de 13 años llamada Camila, la media hermana de Tomás. Y según el mensaje que había recibido hoy, Tomás lo sabía. Mi hijo siempre lo había sabido. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo y comentar desde dónde ves esta historia. Tus mensajes me tocan profundamente. Regresé a casa en estado de shock. No recuerdo haber tomado el metro. No recuerdo haber cruzado la calle. Mi cuerpo funcionaba en piloto automático mientras mi mente se ahogaba en un mar de preguntas sin respuesta. Cuando abrí la puerta de la sala, Tomás estaba sentado en el sillón. Había regresado del trabajo más temprano. El celular, ese maldito celular, estaba en su mano. Y por la forma en que me miró cuando entré, él sabía que yo había leído el mensaje. Papá, empezó, pero levanté la mano cortándolo a media palabra. No, tú no vas a empezar a hablar, soy yo quien va a hablar. Vacié todo sobre la mesita de centro. Fotos, recibos, documentos, el anillo, todo cayó ahí como cadáveres de una vida que nunca había existido realmente. Tomás palideció. ¿De dónde sacaste eso? Su voz salió temblorosa, del cajón azul. Ese que alguien me dijo que abriera a través de un mensaje del celular de mi esposa muerta. Un celular que acabo de descubrir está en tu mano. ¿Desde cuándo? Tomé una de las fotos, la de María con el bebé en brazos, y la arrojé sobre las rodillas de Tomás. ¿Quién es esta niña? ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué diablos el número de tu madre está activo en tu teléfono después de 7 años? Tomás tomó la foto con manos temblorosas, miró esa imagen durante largos segundos. Cuando levantó los ojos hacia mí, había lágrimas, pero no de tristeza, de miedo. Papá, puedo explicarlo. Entonces explica. Grité, y mi voz resonó en toda la casa. Explica cómo tu madre tenía un amante. Explica cómo tuvo otra hija. Explica cómo tú tienes el celular de tu madre funcionando después de 7 años. Tomás cerró los ojos, una lágrima rodó por su cara. Cuando abrió la boca para hablar, su voz era firme, fría, terriblemente adulta. Siempre lo supe, papá. Desde mis 16 años. El suelo se abrió bajo mis pies. ¿Qué? Mamá me lo dijo. Me hizo sentarme en el taller un día. Me compró un milkshake de chocolate y me contó todo sobre Patricia, sobre Camila, sobre la vida que llevaba lejos de aquí. Mi voz salió en un murmullo ronco. ¿Por qué? ¿Por qué te lo contó? Tomás se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque la descubrí mintiendo. Vi mensajes en su teléfono. La confronté. No tuvo opción. Me pidió que guardara el secreto. Dijo que no quería hacerte daño. Dijo que tú no soportarías la verdad. Y tú guardaste el secreto. Exploté. Tenías 16 años, Tomás. Y guardaste un secreto así de tu propio padre mientras tu madre me mentía. Era un niño. Estaba aterrado. Mamá me hizo jurar. Dijo que si tú te enterabas, harías una depresión nerviosa. Dijo que iba a arreglar todo, que iba a terminar con Patricia, que solo necesitaba tiempo. Tiempo. Tuvo 7 años de tiempo. Tomás se levantó del sillón, llorando abiertamente ahora. Lo sé que debí decirte, pero era solo un adolescente asustado que no quería destruir a la familia. Y después de su muerte, papá, pensé, ¿para qué decirlo ahora? ¿Por qué lastimarlo con algo que ya no tiene vuelta atrás? Tomé el acta de reconocimiento de paternidad y la puse bajo su nariz. Camila Sofía Reyes, nacida en 2012, tu media hermana. ¿Sabías que existía todo este tiempo? Tomás desvió la mirada. Lo sabía. ¿Y el celular? ¿Por qué tienes el celular de tu madre? Respiró profundamente. Después del accidente, tomé el teléfono antes de que la policía te lo devolviera. Cambié las tarjetas SIM. Te di el que ella usaba aquí en casa. Me quedé con el que usaba para hablar con ella. Con ella, repetí incrédulo. Entonces has mantenido contacto con esa Patricia, con esa niña. Tomás asintió, cabeza baja. Camila me buscó hace 3 años. Tenía 10 años. Descubrió mi existencia. Quería conocer a su medio hermano. Yo no pude negarme, papá. Ella también había perdido a su madre. Estaba sola, tratando de entender. ¿Sola? Reí sin humor. ¿Y yo qué?
No estaba solo, llorando todas las noches, trabajando hasta que me dolían las manos, haciendo reparaciones a domicilio para pagar las cuentas mientras tú tenías una tía secreta y una madrastra que yo ni siquiera sabía que existía. No es una madrastra. Patricia nunca se casó con mamá. Ah, ¿qué diferencia hace eso? Levanté las manos al cielo. Tu madre mantenía una familia paralela, Tomás, una casa, una hija, una vida que no nos incluía, y tú lo sabías y me dejaste ahí como un idiota, colgando sus herramientas en la pared, guardando su reloj como si fuera la reliquia de una santa. Tomás sollozó. Papá, lo siento. Lo sientes, mi voz era ronca de tanto gritar. Me traicionaste, Tomás, eres mi hijo, debiste estar de mi lado. Pero elegiste proteger la memoria de una mujer que nos mintió durante años. Estaba tratando de protegerte, gritó de vuelta. La amabas tanto, papá. Vivías para esa mujer. Si te hubiera dicho la verdad después de su muerte, te habrías quebrado, habrías entrado en depresión. Tal vez hasta tú. No terminó la frase, pero entendí. Tal vez me habría matado. Eso es, completé con una calma aterradora. Eso es lo que piensas de mí. Que soy tan débil que no podría sobrevivir a la verdad. No es eso, es exactamente eso. Ustedes dos, tú y tu madre, me trataron como si fuera de cristal, frágil, incapaz, mientras yo sostenía esta casa sobre mis hombros, trabajando, encargándome de todo, sobreviviendo. Ustedes pensaban que yo no soportaría saber que mi propia esposa me mentía. Tomé mi bolsa, metí todos los documentos dentro. ¿A dónde vas?, preguntó Tomás asustado. Avenida Libertad número 42, el departamento que mi esposa mantenía. Voy a conocer a esa Patricia y voy a mirar a los ojos a la niña que ella prefirió tener con otra mujer. Papá, no hagas eso ahora, estás enojado. Estoy furioso y voy a seguir furioso hasta tener todas las respuestas que merezco. Tú puedes quedarte aquí protegiendo los secretos de los muertos. Yo voy a buscar la verdad de los vivos. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volteé hacia Tomás una última vez. ¿Sabes cuál es la peor parte de todo esto? No es descubrir que mi esposa me mintió. Es descubrir que mi propio hijo me traicionó también. Y eso duele más que cualquier amante secreta podría doler. Tomás se desplomó en el sillón llorando. Cerré la puerta y salí. Mi vida se había convertido en una pesadilla, pero si algo había aprendido ese día, es que las pesadillas no terminan cuando te despiertas, continúan, y a veces empeoran. Avenida Libertad estaba del otro lado de la ciudad. Tomé 2 líneas del metro, 1 hora y media de trayecto, 1 hora y media para repetir lo que iba a decir, para imaginar cómo sería mirar a los ojos a la mujer que se había acostado con mi esposa durante años, para tratar de preparar mi corazón para conocer a la hija bastarda de María. Pero cuando me bajé frente al edificio, un edificio de clase media, 6 pisos, fachada beige con ventanas blancas, me di cuenta de que nada podría prepararme para esto. Departamento 3, tercer piso. Subí por las escaleras porque el elevador estaba descompuesto. Cada escalón era una tortura. Mis piernas pesaban toneladas. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Me detuve frente de la puerta 30 Zor. Respiré profundo y toqué el timbre. Pasos del otro lado. La puerta se abrió y ella estaba ahí. Patricia Elena Reyes. La mujer de las fotos, pero 7 años más vieja. Debía tener unos 55 años. Cabello castaño ahora con algunos hilos grises, amarrado en una cola de caballo floja. Lentes sobre la punta de la nariz. Traía una blusa sencilla de algodón y unos jeans. Hermosa de una manera discreta, el tipo de mujer que pasa desapercibida en la calle. Cuando me vio, palideció. «Enrique», murmuró. «¿Sabes quién soy?», pregunté sorprendido. María me mostró fotos, muchas fotos. Eso fue como una bofetada. «¿Puedo entrar?». Mi voz salió firme, pero por dentro estaba hecho pedazos. Patricia dudó. Luego abrió la puerta completamente. «Pasa». El departamento era pequeño pero cómodo. Sala y cocina integradas, un sillón café de tela gastada, un librero con libros apilados sin orden, olor a café recién hecho. En la pared, fotos enmarcadas, María en varias de ellas, sonriendo, abrazada con Patricia.
cargando a Camila en diferentes edades. Una vida entera que se había desarrollado sin que yo lo supiera. «¿Café?», ofreció Patricia, incómoda. «No vine aquí a tomar café, vine por respuestas». Ella asintió y se sentó en una silla. Me hizo señas de que me sentara también en el sillón. Me quedé de pie. «¿Cuánto tiempo?», pregunté directamente. 8 años, de 2010 hasta el accidente. «¿Te amaba?». Patricia miró sus propias manos. «Sí, a su manera sí, a su manera», repetí. «¿Cuál era esa manera?». «Mentir, engañar, mantener 2 familias como si fuera lo más normal del mundo». «María era complicada», empezó, pero la interrumpí. «No me vengas con psicología barata. Era una mentirosa, una traidora». Patricia levantó los ojos hacia mí y por primera vez vi algo en ella que no era miedo ni vergüenza. Era cansancio, un agotamiento profundo. «¿Crees que fue fácil para mí saber que la mujer que amaba regresaba cada noche con su esposo? Cenar en Navidad sola con mi hija porque su madre tenía que estar con la familia verdadera. Cumpleaños, días festivos, fines de semana, siempre compartirte con ustedes. Compartir», reí sin humor. «No compartiste nada, robaste años de mi vida. Robaste el dinero que debió usar para nosotros. Robaste la lealtad que me debía». «Yo no robé nada». Patricia se levantó por primera vez mostrando las uñas. «María me buscó. Ella eligió estar conmigo. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Y tú sabías que tenía un esposo». Silencio. «¿Sabías?», insistí. «Sí», admitió bajando la cabeza. «Desde el principio». Eso me dio ganas de golpear algo. ¿Qué clase de mujer hace eso? ¿Qué clase de persona destruye conscientemente una familia? «El tipo que estaba sola desde hacía años», gritó Patricia de vuelta, los ojos nublados. «El tipo que trabajaba 12 horas al día como enfermera y regresaba a una casa vacía. El tipo que nunca había sido realmente amada hasta conocer a María». «Amada», escupí la palabra. «No te amaba. Si te amara, habría dejado a su familia. Te habría asumido». «Iba a hacerlo», dijo ella, y eso me atravesó como un cuchillo. María había prometido que después de que Tomás se casara, después de que tuvieras tu propia familia, iba a contarte todo. Que oficializaría nuestra relación, que Camila tendría su apellido legalmente. Pero murió antes, ¿verdad? Qué conveniente. Terminé por ella. En ese momento la puerta de la recámara se abrió y ella entró. Camila Sofía Reyes, la hija de María. Era imposible negarlo. Los ojos eran idénticos, castaño verdoso, expresivos, la forma de la cara, la manera de caminar. Era como ver un fantasma. María joven en versión femenina, debía tener 13 años, delgada pero atlética, traía un pants deportivo y una playera del América. Parecía alguien que acababa de despertarse, cabello alborotado, ojos hinchados. Cuando me vio, se detuvo en medio de la sala. «¿Es usted?». No era una pregunta, era una constatación. «Soy el esposo legítimo, el que se quedó con la casa, el apellido y todos los recuerdos. Mientras que tú, ¿qué tuviste exactamente?». Camila no se dejó desestabilizar por mi veneno. «Tuve los recuerdos, los fines de semana que pasaba aquí, los partidos de fútbol que veíamos juntas, los consejos que me daba sobre la vida». «¿Consejos?», reí. «¿Qué clase de consejo?». «Hija, cuando crezcas destruye familias». «Enrique, basta», pidió Patricia, pero Camila levantó la mano haciendo callar a su madre. «Señor Morales, entiendo su enojo, pero debe saber una cosa. Mi mamá me amó, no de la manera tradicional, no con mi nombre en el acta de nacimiento al principio, pero estuvo presente, me crió, y antes de morir se detuvo», la voz ronca. «Antes de morir estaba ahorrando dinero para comprar una casa más grande y finalmente asumir nuestra familia públicamente. Tenía planes, repetí incrédulo, y yo entraba en esos planes como el esposo desechado». Camila dio 2 pasos en mi dirección. «Usted entraba como el hombre que ella respetaba, pero a quien ya no tenía nada que demostrarle. Perdón por ser directa, pero es la verdad. Mamá me lo dijo varias veces, lo admiraba, lo respetaba, pero su nueva vida, su vida verdadera, estaba aquí». Esas palabras dolieron más que todo hasta entonces. «¿Te dijo eso?», murmuré. «Me lo dijo».
Y más, dejó algo para mí, un testamento registrado ante notario 3 meses antes del accidente. Mi sangre se heló. Un testamento. Camila fue hacia el librero y sacó una carpeta, la abrió y sacó un documento oficial. Me lo extendió, lo tomé con manos temblorosas y leí: yo, María Guadalupe Morales, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo a mi hija Camila Sofía Reyes el 40% de las acciones del taller Morales Mecánica General, registrado bajo RF. Dejé de leer. Miré a Camila. 40% de las acciones del taller, que según la última valuación valía 600,000 pesos en ese momento. Hoy, con las ganancias acumuladas que debieron distribuirse entre los socios, usted me debe aproximadamente 320,000 pesos. El departamento giró a mi alrededor. Me estás extorsionando. Estoy reclamando lo que me corresponde por derecho. Camila cruzó los brazos. Tomás ya lo sabe. De hecho, está de acuerdo conmigo. Mamá dejó una herencia y voy a pelear por mi parte. Miré a Patricia buscando un signo de humanidad. ¿Vas a dejar que haga esto? Ella desvió la mirada. Camila es adulta, toma sus propias decisiones. Me volteé hacia la puerta, mareado, nauseabundo, destruido. Señor Morales, me llamó Camila. Tiene 60 días para vender la casa y pagarme, o voy a tener que recurrir a mis abogados. Nada personal. Salí de ese departamento tambaleándome. Bajé las escaleras agarrándome del barandal. En la calle, vomité en la banqueta. Mi esposa me había mentido, mi hijo me había abandonado, y ahora iba a perder mi casa. Lo único que me quedaba. Los siguientes 15 días fueron el infierno en la tierra. Camila no estaba fanfarroneando. Una semana después de ese encuentro maldito, recibí una citación judicial. Sobre beige entregado por un actuario que tocó a mi puerta a las 8 de la mañana un lunes. Acción de reconocimiento y disolución de sociedad. Reclamación de acciones. Traduje mentalmente. Me estaba demandando. Quería su parte del taller que yo ni siquiera sabía que todavía existía legalmente. Y quería el dinero. Todo el dinero. Busqué un abogado. Licenciado Dupont. Un señor de unos 60 años que atendía en una oficina minúscula cerca de la central de autobuses. Cobraba 2.500 pesos la consulta, el más barato que encontré. Leyó los documentos, ajustó sus lentes y suspiró. Señor Morales, voy a ser honesto. Su caso es sólido. Testamento registrado ante notario, reconocimiento de paternidad regularizado, documentación de la empresa en orden. Si el taller estaba activo cuando su esposa falleció, técnicamente ella es coheredera. Pero el taller fue vendido, cerrado, hojeó los papeles. Aquí dice que la empresa solo fue oficialmente cerrada en 2020, 3 años después del fallecimiento de su esposa. ¿Quién firmó la documentación de cierre? Me quedé callado. No lo sabía. Nunca me había preocupado por esos detalles. Tomás y el abogado de la época se encargaron de todo. Debo investigar eso, murmuré. Investigue, pero sepa que tal como está, esta joven tiene grandes posibilidades de ganar, y si gana, usted deberá pagar con la casa si es necesario. Si esta historia te toca el corazón, piensa en suscribirte a los consejos del abuelo. Deja un like y dime en los comentarios desde dónde ves. Tu apoyo me ayuda a continuar. Salí de esa oficina con ganas de gritar. Regresé a casa y confronté a Tomás, que estaba en su cuarto trabajando en su laptop. ¿Sabías que el taller había seguido existiendo legalmente hasta 2000? Tomás ni siquiera levantó los ojos de la pantalla. Lo sabía, y no pensaste que era importante decírmelo. Papá, eran solo formalidades burocráticas. Camila y yo nos encargamos juntos. Cerramos oficialmente la empresa para no tener más gastos. Tú y Camila, exploté. Ustedes decidieron juntos sobre la herencia de mi esposa. Tomás finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me asustó. Frialdad, indiferencia, técnicamente también era la herencia de su madre. Solo hice lo que era justo. Justo, repetí incrédulo. ¿Te parece justo que yo pierda mi casa por culpa de una niña que ella tuvo con una amante? Me parece justo que Camila reciba lo que mamá quiso dejarle, y francamente, papá, tienes que superarlo. Mamá no va a volver, y Camila es mi tía, no voy a abandonarla. Fue en ese momento que lo entendí. Había perdido a mi hijo, no por la muerte, sino por la traición. Tomás había elegido su bando.
El juicio avanzó demasiado rápido. Camila había contratado a un abogado caro, licenciado Bernardo, famoso por ganar causas imposibles. En 2 semanas obtuvo una orden de embargo preventivo de mi casa, embargo condicional hasta el juicio final, explicó el licenciado Dupont. Significa que la casa está bloqueada. No puede venderla sin autorización judicial, y si perdemos la acción, será rematada. 60 días. Tenía 60 días hasta la audiencia final. 60 días para reunir 320,000 pesos o perder el único techo que tenía sobre mi cabeza. Y la humillación no se detuvo ahí. Doña Estela, la vecina chismosa del número 18, regó la noticia por todo el barrio. En 3 días todos sabían. El esposo modelo de Enrique había sido engañado por su propia esposa durante años. La esposa ejemplar tenía una segunda familia, y ahora la hija bastarda le iba a quitar su casa en un juicio. Me convertí en un chiste. Cuando iba al súper sentía las miradas, los susurros. Las señoras que desviaban el camino cuando yo pasaba y luego comentaban en voz baja, pensando que no escuchaba. El pobre ni siquiera se imaginaba. Dicen que mantenía el departamento del otro lado de la ciudad. La niña le va a quitar la casa. ¡Qué vergüenza! Bien merecido. Debió haber puesto más atención a su esposa. Esta última me hizo detenerme en medio del pasillo de lácteos. Me di la vuelta para ver quién lo había dicho. Era doña Rosa, una señora de la iglesia que yo consideraba amiga. Nuestras miradas se cruzaron. Tuvo la decencia de parecer avergonzada, pero no se disculpó. Abandoné mi carrito y salí del súper. Lloré todo el camino a casa. Tomás se mudó una semana después. Empacó sus cosas un domingo en la mañana mientras yo fingía dormir en mi cuarto. Escuché el ruido de las maletas que arrastraba, la puerta de entrada que se abría y cerraba. Cuando salí, la casa estaba más vacía, su cuarto vacío. Solo quedaban la cama y el viejo ropero. En la mesa de la cocina, una nota. Papá, voy a vivir con Camila un tiempo. Necesitas espacio para digerir todo esto y yo necesito distancia. No me odies, un día entenderás. Te quiero, Tomás. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. Mi hijo me había abandonado para irse a vivir con la hija bastarda de mi esposa. Si alguien me hubiera contado esta historia hace un mes, habría dicho que era imposible, que ningún hijo haría eso a su propio padre. Pero estaba pasando, y yo estaba completamente solo. Las facturas comenzaron a acumularse. Sin el dinero extra que Tomás aportaba, apenas lograba pagar la luz y el agua. Dejé de hacer reparaciones a domicilio. No tenía cabeza para eso, no tenía fuerzas. Perdí 7 kilos en 2 semanas. Doña Mercedes, mi vecina de la izquierda, tocó a mi puerta un jueves por la tarde. Tenía 74 años, viuda desde hacía más tiempo que yo. Excontadora retirada. Siempre había sido discreta, educada pero distante. Nunca habíamos sido íntimos. Enrique, ¿puedo pasar? La dejé entrar. Traía un plato de lasaña. Te traje comida. ¿La necesitas? No lo negué. Realmente la necesitaba. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Doña Mercedes me observó en silencio durante un buen minuto antes de hablar. Escuché sobre el juicio. Todo el barrio lo sabe. Me imagino, murmuré sin mirarla. Y también escuché que estás solo, que tu hijo te abandonó. No respondí. Si hablaba, iba a llorar. Enrique, mírame. Levanté los ojos. Doña Mercedes tenía una expresión seria, decidida. Conocí a tu esposa. No muy bien, pero lo suficiente. Me pidió que organizara la contabilidad de su taller hace unos 12 años. Trabajé con ella durante 6 meses antes de jubilarme. Mi corazón se aceleró y siempre tuve dudas. Los números no cuadraban, dinero que entraba y que no correspondía a los servicios declarados, salidas extrañas, pagos duplicados. En ese momento se lo mencioné. María me dijo que era una inversión personal y me pidió que no me preocupara. Doña Mercedes abrió su bolsa y sacó un sobre amarillento. Guardé copias, siempre guardo copias, manía de contadora. Puso el sobre frente a mí. Abre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había tablas antiguas, recibos, comprobantes, y resaltado en amarillo, desvíos. Dinero de las cuotas del IMSS de los empleados que nunca había sido depositado, impuestos evadidos, facturas falsas.
Tu esposa era defraudadora fiscal, Enrique. Y según los montos aquí, una defraudadora de larga data. Si el SAT investiga esto, no terminó la frase, no hacía falta. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté confundido. Doña Mercedes apretó mi mano sobre la mesa. Porque esa Camila te está destruyendo. Te va a quitar tu casa, tu dignidad, tu paz. Y no me voy a quedar de brazos cruzados viendo a un vecino ser humillado de esta manera. Pero, ¿qué puedo hacer con esto? Sonrió. Una pequeña sonrisa, pero peligrosa. Puedes hacer que esa niña reconsidere sus elecciones. Puedes usar esto para negociar, o puedes simplemente destruirla como ella te está destruyendo a ti. Miré esos documentos. Por primera vez en semanas, sentí algo más allá del dolor y la desesperación. Sentí enojo. Y el enojo es combustible. Pasé toda la noche estudiando los documentos que doña Mercedes me había dado. Cada página era una revelación. Cada número, una prueba de que María no era solo una mentirosa, era una criminal. Desvío de cuotas del IMES, 400,000 pesos en 5 años. Empleados que pensaban estar asegurados pero cuyas cuotas nunca fueron pagadas. Facturas falsas, servicios que nunca existieron, declarados para reducir impuestos, pagos a una sociedad fantasma llamada MP Consultoría Automotriz SADCV. MP, María y Patricia. El taller era solo una fachada. Detrás había un sistema de lavado de dinero. Y Patricia estaba en medio de todo. A las 6 de la mañana escuché el timbre. Doña Mercedes estaba en la puerta con un termo de café y pan dulce casero. «No dormiste, ¿verdad?», dijo entrando sin pedir permiso. «¿Cómo lo sabe?». «Porque yo tampoco dormí cuando descubrí eso hace años. Me quedé 3 noches despierta, decidiendo si denunciaba o si hacía como que no había visto nada». «¿Por qué no denunció?». «Doña Mercedes sirvió café para los dos, porque tu esposa me convenció de que iba a arreglar todo. Dijo que iba a regularizar todo, pagar las deudas, cerrar la sociedad fantasma». Promesa de mujer asustada. Tomó un sorbo, pero murió antes, y guardé los documentos pensando que algún día podrían ser útiles. Hoy descubrí que tenía razón. Extendí las tablas sobre la mesa. «Doña Mercedes, si llevo esto al SAT, ¿qué pasa? Investigación retroactiva, multas astronómicas, embargo de bienes, y si se prueba que Camila usó dinero de este origen ilícito». Ella responde también. «Tenía 6 años cuando esto comenzó. No se le puede responsabilizar». «Ah, pero sí». Doña Mercedes tomó una de las hojas. «Mira aquí, 2019. Camila tenía 7 años. Esta transferencia de 55,000 pesos de la cuenta de la sociedad fantasma hacia su cuenta personal. Firmó como socia consultora. Sabía de dónde venía el dinero. Mi corazón se aceleró». «¿Está segura?». «Absolutamente. Y hay más». Sacó su celular y buscó durante unos minutos. «Anoche me metí a investigar sus redes sociales. La niña no es discreta». Me mostró la pantalla. Instagram de Camila Sofía Reyes. Perfil público. Foto de una camioneta Jeep negra reluciente. «Mi nuevo juguete. 65,000 pesos bien invertidos», decía el pie de foto. Fecha: hace 3 meses. Más fotos. Viaje a Cancún. Hotel 5 estrellas. Ropa de marca, reloj Cartier en la muñeca. «¿De dónde una niña de 13 años saca dinero para esto?», preguntó doña Mercedes retóricamente. «Trabaja, sí, como ayudante en un despacho contable. Salario, 2.800 pesos al mes, según su perfil de LinkedIn. Eso no alcanza ni para el enganche de esa camioneta». «Está usando el dinero de la herencia», murmuré. «Exacto. Y probablemente parte del dinero sucio que María desvió, lo que significa que es cómplice. Tal vez no intencionalmente en el pasado, pero ciertamente ahora». Me quedé callado pensando. «Enrique, tienes 2 opciones», dijo doña Mercedes seriamente. «Opción 1, te dejas destruir, pierdes la casa, pagas lo que no debes, te conviertes en el pobre tipo del barrio para siempre». Hizo una pausa. «Opción 2, contraatacas. Usas esta información para protegerte. Le muestras a esa niña mimada que se metió con la persona equivocada». «No sé hacer eso. Nunca he sido de pelear, de tener conflictos. Siempre he sido el pacificador, el que cede.
Y mira dónde te ha llevado eso. Doña Mercedes sostuvo mi barbilla, forzándome a mirarla a los ojos. Te ha llevado a ser engañado, humillado y desahuciado. Es hora de dejar de ser una víctima y empezar a ser un guerrero. ¿Pero cómo? No entiendo nada de leyes, de juicios. Yo sí entiendo, y conozco a alguien que puede ayudarte. 2 horas después estaba en la oficina del licenciado Olivier Fuentes, piso 12 de un edificio comercial del centro. Oficina amplia, biblioteca de caoba llena de códigos jurídicos, diplomas enmarcados en la pared. El licenciado Fuentes tenía unos 48 años. Cabello canoso en las sienes, traje gris impecable, reputación de ser implacable en casos de delitos financieros. Doña Mercedes me platicó la situación, dijo ajustando sus lentes, y analicé los documentos que me envió por email. Interesante, muy interesante. ¿Puedo hacer algo con esto?, pregunté lleno de esperanza. Puede y debe. Abrió una carpeta. Primero, fraude fiscal comprobado, delito previsto en el Código Fiscal de la Federación. Pena de 2 a 5 años. Segundo, desvío de cuotas del IMES, Código de Seguridad Social. Pena de 2 a 5 años. Tercero, uso de documentos falsos para constituir sociedad fantasma. Pena de 1 a 5 años. Hizo una pausa dramática. El patrimonio de Camila Sofía Reyes puede ser embargado de manera cautelar si hay indicios de que fue adquirido con recursos de procedencia ilícita, y según las publicaciones en redes sociales, los indicios abundan. Pero eso va a manchar la memoria de mi esposa, ensuciarla públicamente. El licenciado Fuentes me miró con una mezcla de lástima e impaciencia. Señor Morales, con todo respeto, su esposa ya manchó su propia memoria cuando le mintió durante 8 años, tuvo una hija fuera del matrimonio y desvió dinero de trabajadores honestos. Lo que usted va a hacer ahora es solo revelar la verdad. Doña Mercedes, sentada a mi lado, apretó mi mano. Enrique, debes elegir, proteger la imagen de una muerta que no te respetó en vida o protegerte a ti mismo. Cerré los ojos. Respiré profundo. Pensé en María, en la mujer que había amado, en la mujer que nunca realmente existió. Pensé en Tomás, en el hijo que me había traicionado, que había elegido su bando. Pensé en Camila, en la niña mimada que quería ponerme en la calle para financiar una vida de lujo con dinero robado. Pensé en todas las noches que había pasado llorando, en todas las humillaciones que había sufrido, en todas las miradas de lástima en el súper. Abrí los ojos. ¿Qué debo hacer? El licenciado Fuentes sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa de cazador que acababa de encontrar su presa. Primero, vamos a montar una defensa sólida en el juicio que ella inició contra usted. Vamos a argumentar que el taller tenía deudas fiscales ocultas y que ella como heredera también debe asumir esas deudas. Eso bloqueará el juicio, la hará pensar 2 veces. Pero hay más, se inclinó hacia adelante. Vamos a preparar una contraoferta. Usted le propone un acuerdo, le paga 200,000 pesos, monto muy por debajo de lo que pide, en pago único. A cambio, ella renuncia a todo y firma finiquito definitivo. Pero no tengo 200,000 pesos. No los necesita, sonrió el licenciado Fuentes. Es una trampa. Si acepta, grabamos la reunión. Conseguimos que admita haber recibido sumas de la empresa en el pasado, que admita conocer el origen del dinero. Y ahí golpeó la mano en el escritorio. Ahí entrega todo al SAT y a la policía con la confesión grabada. Doña Mercedes completó, y mientras tanto yo sigo investigando. Tengo amigos en el SAT. Puedo acelerar la apertura de una investigación formal. Cuando eso pase, su camioneta, su departamento, todo será embargado. Miré a estas 2 personas, una vecina que apenas conocía y un abogado que acababa de contratar, y me di cuenta de algo. Por primera vez en meses no estaba solo. Por primera vez tenía aliados. ¿Cuánto cobra?, le pregunté al licenciado Fuentes. Normalmente 18,000 pesos de honorarios iniciales. Pero doña Mercedes es una vieja amiga, lo haré por 9,000 pesos, y si ganamos, 20% adicional de la suma recuperada.
9,000 pesos, la mitad de lo que había guardado para emergencias, pero valdría cada centavo, de acuerdo. Estrechamos la mano. Salí de esa oficina con la columna vertebral derecha por primera vez en semanas. Camila pensaba que estaba jugando ajedrez conmigo, pero no sabía que yo acababa de voltear el tablero. Los siguientes 10 días fueron los más intensos de mi vida. Mientras Camila y Tomás pensaban que yo me preparaba para perderlo todo, yo montaba la trampa perfecta. El licenciado Fuentes trabajó rápido. Logró aplazar la audiencia 30 días adicionales usando un recurso técnico que no entendí bien, pero que me dio tiempo precioso. Tiempo para investigar, tiempo para planear, tiempo para transformarme de víctima en cazador. Doña Mercedes se convirtió en mi socia de guerra. Descubrí que detrás de esa viejita discreta se escondía una mujer afilada, inteligente, implacable, excontadora del SAT durante 25 años antes de abrir su propio despacho. Conocía cada resquicio, cada ley, cada trampa del sistema fiscal mexicano. Enrique, necesitamos más pruebas, dijo un martes por la tarde, sentada en mi cocina con su laptop abierta. Los documentos que tengo son de 2008 a 2014. Debemos conectar eso con el dinero que Camila está usando ahora. ¿Cómo hacemos eso? Investigación digital. Publica todo en redes sociales. Vamos a usar eso en su contra. Doña Mercedes me enseñó a hacer capturas de pantalla, a guardar las historias antes de que expiraran, a rastrear publicaciones antiguas. Nos convertimos en detectives aficionados. Y Camila nos facilitó el trabajo. La niña era demasiado presumida. Encontramos comprobante de compra de la Jeep publicado orgullosamente en marzo, 365,000 pesos pagados de contado. Fotos de Cancún en enero, Hotel Gran Fiesta Americana, suite con vista al mar a 9,000 pesos la noche, 5 días, costo total aproximado, 45,000 pesos. Menta, reloj Cartier en la muñeca en varias fotos. Valor de mercado, 52,000 pesos. Publicaciones en restaurantes caros, antros VIP, ropa de diseñador. Se sacó la lotería o está gastando una herencia sucia, concluyó doña Mercedes. Y como no encontré ningún registro de ella en la lotería, sabemos la respuesta. El licenciado Fuentes pidió los estados de cuenta bancarios de Camila por orden judicial. El juez los concedió, dada la sospecha de origen ilícito de los bienes exhibidos por la demandante. Pequeña victoria, pero importante. Cuando llegaron los estados de cuenta 3 días después, tuvimos la confirmación. Transferencia de 320,000 pesos de la cuenta de la extinta MP Consultoría Automotriz hacia la cuenta personal de Camila en febrero de este año, 2 meses antes de que me demandara. Vació la sociedad fantasma antes de venir a buscarte, explicó el licenciado Fuentes. Inteligente, pero no lo suficientemente inteligente, porque esa empresa tenía una deuda fiscal de 390,000 pesos con el SAT, deuda que técnicamente pasó a la sucesión de María cuando murió, y de la sucesión a los herederos. Yo también soy heredero, ¿también tendré que pagar? Técnicamente sí, pero vamos a probar que usted nunca se benefició de esa empresa. Camila sí. Si el SAT reclama, ella tendrá que asumir la mayor parte. Doña Mercedes tenía sus contactos. Un auditor fiscal llamado Renato Mercado, colega de hace años en el SAT, que por casualidad decidió reabrir la investigación sobre MP Consultoría Automotriz. Las casualidades de la vida. Mientras tanto, preparamos el teatro. El licenciado Fuentes contactó al abogado de Camila, el famoso licenciado Bernardo, proponiendo un acuerdo. Mi cliente, en un gesto de buena voluntad y para evitar un desgaste emocional prolongado, ofrece 200,000 pesos en pago único por el abandono total de la acción con finiquito de todo derecho sucesorio futuro. El anzuelo estaba lanzado. Camila tardó 2 días en responder. Cuando respondió, fue por mensaje de WhatsApp de Tomás, que todavía estaba en el grupo familiar que nunca habíamos borrado. Papá, Camila está dispuesta a aceptar 250,000 si pagas en 15 días. Creo que es bueno para todos. Cerramos esto y pasamos a otra cosa. Leí ese mensaje con una sonrisa amarga. Tomás todavía me llamaba papá, pero negociaba mi rendición como si fuera agente inmobiliario. Respondí, voy a reunir el dinero.
Fijen la reunión. Tomás programó para el viernes siguiente, en el despacho del licenciado Bernardo. Mediodía. Perfecto, dijo el licenciado Fuentes cuando le avisé. Voy a preparar el acta de acuerdo, y vamos a grabarlo todo. Grabar es legal, siempre que una de las partes sepa que está siendo grabada, sí. Y usted lo sabrá. El jueves por la noche, doña Mercedes apareció en mi casa con una bolsita pequeña. Para ti, dijo entregándomela. Adentro había un reloj elegante, negro, con carátula discreta. Bonito, comenté sin entender. Es una grabadora, micrófono integrado en el reloj. Graba hasta 10 horas de audio en alta calidad. Lo compré por internet. Llegó hoy. Miré ese reloj con asombro. Me está convirtiendo en espía. Te estoy convirtiendo en sobreviviente, corrigió. Póntelo en la reunión. Déjalos hablar. Entre más hablen, mejor. Pasé la noche ensayando. El licenciado Fuentes me había dado un guión de preguntas que debía hacer de manera casual. Camila, ese dinero que reclamas, ¿ya has usado parte de la herencia de tu mamá para algo? ¿Cómo lograste comprar esa camioneta nueva? La vi en tus fotos. Está increíble. Patricia, ¿sabías de dónde venía el dinero que María te daba? Preguntas inocentes, trampas mortales. El viernes por la mañana me desperté a las 5, ducha larga, planchado de la ropa más sobria que tenía, traje azul marino, zapatos boleados, cabello bien peinado. Debí haberme vencido, frágil, resignado. Me puse el reloj grabador. Presioné el botoncito escondido en el lateral. Una lucecita verde parpadeó una vez. Estaba grabando. Doña Mercedes me llevó en su coche al centro. El licenciado Fuentes nos esperaba en la puerta del edificio. ¿Listo?, preguntó. Listo. Subimos. Piso 14. Despacho amplio, moderno, con vista a la ciudad. El licenciado Bernardo nos recibió con un apretón de manos firme. Señor Morales, arreglemos esto de manera civilizada. Eso espero. Camila y Tomás ya estaban ahí, sentados lado a lado en el sillón de piel. Camila en traje sastre gris, cabello recogido, postura confiada. Tomás con camisa negra, ojos bajos, manos entrelazadas sobre sus rodillas. Cuando me vio, Tomás levantó los ojos. Hubo un destello de algo. Culpa, arrepentimiento, pero solo duró medio segundo. Papá, comenzó. Tomás, respondí secamente. Ya no tenía lágrimas para esta traición. Nos sentamos todos alrededor de la mesa de juntas. El licenciado Bernardo abrió una carpeta. Bien, vayamos directo al punto. Mi clienta acepta el monto ofrecido, 250,000 pesos, bajo algunas condiciones. Pasó los siguientes 10 minutos explicando términos legales. Yo fingía escuchar, pero mi mente estaba concentrada en el reloj, en la grabadora, en la trampa que se cerraba. Cuando terminó, jugué mi carta. Antes de firmar, necesito entender algo, dije con voz voluntariamente temblorosa. Camila, ¿ya has recibido dinero de la herencia de tu mamá? Porque si es así, tal vez ese monto debería descontarse. Camila intercambió una mirada rápida con el licenciado Bernardo. El abogado asintió discretamente. He recibido algunas sumas, sí, admitió. Mamá dejó una cuenta con unos 40,000 pesos, y también había acciones de su antigua empresa que fueron vendidas. Eso fue hace tiempo. Ahí estaba, primera confesión grabada. ¿Qué empresa?, pregunté haciéndome el inocente. MP Consultoría. Era una prestadora de servicios que tenía además del taller. ¿Y usaste ese dinero para qué? Camila sonrió orgullosamente. Invertí bien. Compré una camioneta. Hice un viaje. Guardé el resto. Mamá siempre me decía que debía disfrutar la vida. Segunda confesión. Confirmación del uso de los recursos. Tomás se movió incómodo en su silla. Él era más inteligente que Camila. Él sentía que algo no andaba bien. Papá, ¿podemos solo firmar y terminar con esto?, preguntó. Una pregunta más, insistí. Patricia, ¿dónde está? ¿No viene a firmar también? Patricia no es heredera, respondió el licenciado Bernardo. Técnicamente no necesita estar presente. Pero ella recibía dinero de María durante años, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Silencio tenso. Camila, inocente, respondió. Mamá le enviaba una pensión informal. Dinero todos los meses. Ella nunca trabajó oficialmente con ella.
Solo la asesoraba. Tercera confesión. Vínculo entre Patricia y los recursos desviados. El licenciado Fuentes, a mi lado, permaneció impasible, pero vi el temblor en la comisura de su boca. Un casi sonrisa. Teníamos todo. Tomé el bolígrafo que el licenciado Bernardo me extendía. Hice como que iba a firmar el documento. Acerqué la punta del bolígrafo al papel y me detuve. ¿Saben qué?, dije dejando el bolígrafo. Cambié de opinión. El silencio en la sala fue ensordecedor. ¿Cómo? El licenciado Bernardo frunció el ceño. Cambié de opinión. No voy a firmar. Camila se levantó de su silla, roja de coraje. ¿Se está burlando de mí? Fijó esta reunión. Me hizo venir hasta acá y ahora se arrepiente. Siéntese, Camila, dijo el licenciado Fuentes con voz calmada pero letal. O mejor, quédese de pie. Lo va a necesitar. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió y entraron 3 personas. Un hombre con traje oscuro y una carpeta. Una mujer con blazer vino y un policía uniformado. ¿Qué es esto? El licenciado Bernardo se levantó alarmado. El hombre de traje mostró una credencial. Auditor fiscal Renato Mercado, Servicio de Administración Tributaria. Esta es la licenciada Silvia Mora de la Fiscalía Especializada en Delitos Fiscales, y este es el agente Cristóbal de la Policía Judicial. Camila palideció. Tomás se llevó la mano a la boca. ¿Qué está pasando?, murmuró. El auditor Renato abrió su carpeta y puso documentos sobre la mesa. Estamos aquí para notificar formalmente a la señorita Camila Sofía Reyes de la apertura de una investigación fiscal número 385 que examina delitos de evasión fiscal, desvío de cuotas del IMES y lavado de dinero relacionados con la empresa MAP Consultoría Automotriz S.A. de CV. Hizo una pausa mirando directamente a Camila. Empresa de la cual usted recibió transferencias bancarias significativas en los últimos meses, totalizando 320,000 pesos, recursos provenientes de actividades ilícitas comprobadas entre 2010 y 2010. Camila intentó hablar, pero no salió ningún sonido. La licenciada Mora continuó. Le notificamos también que conforme al Código Fiscal de la Federación, artículo 108, los sucesores responden de los impuestos no pagados por el causante. La empresa MP Consultoría tiene una deuda fiscal de 390,000 pesos. Como usted es heredera que se benefició directamente de esa empresa, es corresponsable de esa deuda. Esto es ridículo, explotó Camila finalmente. Yo no sabía nada de todo eso. Es mi mamá quien hizo eso. Su mamá falleció, cortó el licenciado Fuentes fríamente. Pero usted está bien viva y muy consciente, tan consciente que hace menos de 5 minutos admitió haber recibido dinero de esa empresa y haberlo usado para comprar un vehículo de lujo. Camila se volteó hacia mí, entendiendo finalmente. Me tendió una trampa. Toqué el reloj en mi muñeca. Grabadora. Cada palabra que dijiste está aquí, fechada, certificada. El licenciado Bernardo, el abogado de Camila, intentó una defensa. Esto es un abuso de poder. Mi clienta es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Su clienta usó dinero de origen comprobadamente criminal, replicó el licenciado Fuentes. Lo admitió en grabación y exhibió su uso en redes sociales. Inocente no es la palabra que yo usaría. El auditor Renato se volvió hacia mí. Señor Morales, usted será convocado a testificar también, pero como víctima y testigo, no como investigado. Los documentos que proporcionó fueron cruciales para esta operación. ¿Operación?, preguntó Tomás entre sollozos. Operación Herencia Manchada, respondió la licenciada Mora. Investigamos 3 casos similares en los últimos meses. Herederos usando recursos de origen ilícito para iniciar acciones contra familiares indefensos. Su sobrina, señor Tomás, es el caso más reciente y será ejemplar. Tomás me miró, los ojos rojos, el rostro desfigurado por el llanto. Papá, yo no sabía que llegaría tan lejos. Camila me aseguró que todo estaba en regla, que solo era recuperar lo que le correspondía por derecho. Creíste porque quisiste creer, respondí. Porque era más fácil traicionarme que admitir que tu mamá era una criminal, que vivías con dinero robado, que tu querida sobrinita es una parásita. No hables así de ella, gritó Tomás levantándose. ¿Por qué no? Porque duele. Perfecto.
Ahora sabes cómo me sentí cuando descubrí que mi esposa tenía otra familia, que mi hijo lo sabía y lo ocultó, que ustedes dos querían ponerme en la calle. El silencio que siguió fue cortante. El licenciado Bernardo recogió sus documentos derrotado. Debo consultar con mi clienta en privado. Haga lo que quiera, dijo el licenciado Fuentes magnánimo, pero sepa que la oferta de acuerdo ha sido retirada. Ahora no hay negociación, solo hay juicio penal y recuperación fiscal. El auditor Renato extendió un sobre a Camila. Aviso de adeudo fiscal, 390,000 pesos de deuda fiscal, más penalización de 100%, totalizando 780,000 pesos. Plazo para pago o negociación de plan de pagos, 30 días. Después de eso, sus bienes irán a remate. Camila tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió, leyó y vi el momento exacto en que entendió que su vida acababa de derrumbarse. No tengo ese dinero, murmuró. Entonces va a perderlo todo, dijo la licenciada Mora sin piedad. La camioneta, la herencia, la reputación. Y si la investigación prueba que usted conocía el origen criminal desde el principio, puede agregar de 2 a 5 años de prisión. Camila comenzó a llorar, un llanto feo, desesperado, de una mujer que se creía intocable y descubrió que estaba hecha de papel. Tomás se acercó a ella, intentó consolarla, pero Camila lo empujó. «Vete, es culpa tuya. Me dijiste que tu papá era un viejo débil que no reaccionaría, que solo era presionarlo un poco y cedería». Esas palabras fueron una bofetada para Tomás. Se volteó hacia mí, impactado, avergonzado. «Papá, yo nunca, ¿qué?» Di un paso hacia él. «Nunca pensaste que era un débil, nunca apostaste por mi debilidad». Hice otro paso. «Tomás, me subestimaste. Los dos me subestimaron. Pensaron que porque lloré, porque sufrí, porque fui engañado, sería presa fácil». Me quité el reloj grabador de la muñeca y lo puse sobre la mesa. Pero no lo soy. Soy un hombre que fue empujado más allá del límite. Y cuando eso pasa, uno no se derrumba. Uno se convierte en acero. Miré a Camila una última vez. Querías mi casa, querías mi dinero, querías humillarme públicamente. Sonreí, una sonrisa sin calidez. Felicidades, lograste hacerme levantar del suelo, pero no para caer, para pelear. Me volteé hacia el licenciado Fuentes. «Podemos irnos, podemos». Caminamos hacia la puerta. Doña Mercedes, que había estado en el pasillo todo el tiempo, me esperaba con una sonrisa de orgullo. Antes de salir, escuché la voz de Tomás. «Papá, perdóname, por favor». Me detuve, no me di la vuelta. «Cuando aprendas a respetar a quien te crió, tal vez lo considere. Hasta entonces, sabes dónde encontrarme. En la casa que intentaste quitarme». Salimos. La puerta se cerró detrás de nosotros. En el elevador que bajaba, doña Mercedes apretó mi mano. «Fuiste perfecto». Estaba muerto de miedo. El miedo es bueno, significa que estás vivo. Cuando salimos del edificio, el sol de la tarde me cegó por un segundo. Respiré profundo. Libre, finalmente libre. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo, dejar un like y comentar desde dónde ves. Tu apoyo cuenta enormemente para mí. 3 meses pasaron desde ese día en el despacho. 3 meses que lo cambiaron todo. Camila fue condenada a 1000 horas de trabajo comunitario y a devolver 160,000 pesos al fisco, monto que el SAT logró rastrear como efectivamente desviado y comprobadamente usado por ella. La Jeep fue rematada. El dinero revertido para pagar parte de la deuda fiscal. Obtuvo un plan de pagos en 120 mensualidades para el resto. Pagará hasta los 23 años. La última vez que supe de ella, vivía en un departamento rentado de una recámara en el Estado de México. Trabajaba como ayudante contable y tomaba el Mexibus para ir al trabajo. La vida de lujos había terminado. El Instagram en privado, las fotos borradas, el silencio de la vergüenza. Patricia perdió el departamento de Avenida Libertad. Estaba a su nombre, así que entró en el proceso de recuperación fiscal como bien para rematar. Se mudó con su hermana a Puebla. Escuché que volvió a trabajar como enfermera de noche para sobrevivir. Nunca la volví a ver personalmente. Y no tengo ningún deseo de verla. Y Tomás fue la parte más dolorosa de toda esta historia.
10 días después de la reunión, apareció en mi puerta. Era un domingo por la mañana. Yo estaba regando las plantas del jardín cuando escuché el timbre. Abrí. Él estaba ahí, demasiado delgado, ojeras profundas, ropa arrugada. «Papá, ¿puedo entrar?» Me quedé en la puerta sin moverme. «Depende, ¿vienes a disculparte o a culparme?» Comenzó a llorar ahí mismo en el umbral. «Lo arruiné todo, perdí a mi tía, te perdí a ti, casi pierdo mi empleo porque no podía concentrarme. Papá, me arrepiento tanto». Una parte de mí quería abrazarlo, la parte que todavía era padre, que todavía recordaba al niño pequeño que dormía abrazado a mí cuando tenía pesadillas, pero la otra parte, la parte que había sido apuñalada por la espalda, levantó un muro. «Tomás, no perdiste a tu tía, perdiste la ilusión de quién era. Camila siempre fue una aprovechada, solo que no quisiste verlo. Lo sé ahora, y no me perdiste porque me traicionaste. Me perdiste porque elegiste creer en ella en lugar de confiar en mí. Tu propio padre». Se limpió la cara con el dorso de la mano. «¿Cómo puedo arreglar esto?» Respiré profundo. «No puedes. No ahora. Tal vez nunca». Vi el dolor en su cara, pero continué. «Tienes que aprender, Tomás. Aprender que la lealtad familiar no es ciega, que defender a alguien no significa aceptar el mal que esa persona hace, que el respeto se construye, pero se destruye mucho más rápido. Pero eres mi papá. Lo soy, y siempre lo seré. Pero eso no significa que voy a olvidar lo que hiciste. Tienes 25 años, Tomás. Eres adulto. Debes entender que las decisiones tienen consecuencias. Entonces nunca me perdonarás». Me apoyé contra el marco de la puerta. Perdonar no es olvidar. Tal vez algún día perdone, pero olvidar nunca. Y volver a confiar en ti, eso lo tendrás que ganar con tiempo, con acciones, con respeto. «¿Puedo regresar a casa?» La palabra salió firme. Me dolió, pero salió. «No. Elegiste irte. Ahora debes aprender a vivir con esa elección. Debes crecer, Tomás. Debes descubrir quién eres sin apoyarte en mí, sin apoyarte en Camila, sin usar a nadie como muleta». Se sentó en los escalones vencido. «Te amo, papá. Yo también te amo, pero el amor no es suficiente cuando no hay respeto». Cerré la puerta suavemente. Me apoyé contra ella del otro lado y lloré mucho. Porque decir no a un hijo es lo más difícil que un padre puede hacer, pero a veces es necesario. 2 meses después recibí una carta de él, escrita a mano. 3 páginas de disculpas sinceras, de reflexión, de reconocimiento de errores. No respondí. Todavía no estaba listo, pero guardé la carta en un cajón, tal vez algún día. Mientras tanto, mi vida tomó un giro completamente diferente. Usé los 160,000 pesos que Camila fue obligada a devolver. El SAT revirtió el monto a mi favor como restitución a la víctima de delito fiscal. Con ese dinero renové la casa, pinté las paredes de un amarillo suave que siempre había querido. Cambié los muebles viejos, bajé las herramientas de María de la pared de la sala. No las tiré, pero las guardé en el sótano. Ya no eran un altar, solo eran fierros oxidados del pasado. El reloj de plata de María, ese que guardaba con tanto cuidado, lo vendí en una casa de subastas por 37,000 pesos. Usé el dinero para inscribirme en cursos de carpintería, porque tenía un plan. Doña Mercedes me dio la idea. «Enrique, sabes reparar cosas maravillosamente bien. Te he visto arreglar tus propios muebles. ¿Por qué no conviertes eso en un verdadero negocio?» Y eso hice. Renté el garaje de la casa que nunca había usado y lo transformé en un pequeño taller. Carpintería Enrique. Nada elegante. Honesto. Simple. Empecé haciendo reparaciones de muebles, luego libreros a la medida, luego creaciones para tiendas locales. Doña Mercedes se convirtió en mi socia. Ella se encargaba de la parte financiera, los impuestos, los contratos. Yo me encargaba de la creación. En 2 meses ya teníamos 5 clientes regulares, en 3 meses 10. Contraté a Marcelo, un joven de 28 años del barrio vecino para ayudarme. Trabajaba rápido y bien, le pagaba 7,500 pesos al mes, salario justo, con contrato laboral, IMES, todo en regla. Por primera vez en décadas estaba orgulloso de mí mismo. No era el hijo de alguien,
No era el viudo patético. Mi esposa Silvia había muerto de cáncer 2 años antes que María. Perdón, me confundí en el dolor. No era el padre abandonado, era Enrique, emprendedor, carpintero, sobreviviente. Un sábado por la tarde, 3 meses y medio después de todo eso, estaba en el taller terminando un librero de encino cuando escuché el timbre de la casa. Marcelo se había ido más temprano. Fui a abrir. Era Tomás, pero un Tomás diferente. Cabello bien cortado, rasurado, ropa limpia y planchada, y en sus ojos una humildad sincera. Papá, sé que pediste tiempo y te lo he dado, pero conseguí un nuevo empleo, jefe de sección en una tienda más grande, y renté un departamento, pequeño, pero es mío. Me estoy sosteniendo solo por primera vez en mi vida. Miré a mi hijo, al hombre en que se estaba convirtiendo. Me da gusto, y empecé terapia, para trabajar en todo lo que pasó. El terapeuta me ayudó a entender que inconscientemente idealicé a mamá, y me acerqué a Camila porque era una forma de mantener una parte de ella viva. Eso me tomó por sorpresa. Y ahora se limpió una lágrima. Ahora entendí que traicioné a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Tú, y quiero pasar el resto de mi vida mereciendo tu confianza de nuevo. Abrí un poco más la puerta. ¿Quieres entrar? Dudó. Puedes, pero no a tu cuarto. Todavía no. Entramos. Preparé café. Hablamos durante 2 horas. Realmente hablamos. Sin gritos, sin acusaciones. Solo un padre y un hijo tratando de reconstruir puentes quemados. Cuando se fue me abrazó. Gracias por no haberme abandonado. Incluso cuando lo merecía, los padres no abandonan, pero tampoco son tapetes. Sonrió. Una pequeña sonrisa pero real. Aprendí eso hoy. 6 meses después de ese jueves maldito donde todo empezó, estoy sentado en mi taller. Es el final de la tarde. El sol entra por la ventana iluminando la madera de nogal que estoy lijando. El teléfono suena. Es Tomás. Papá, puedo ir el domingo, quiero mostrarte el departamento. Puedes, lleva pie. El de manzana con crema. Ese mismo. Te amo, papá. Yo también te amo, hijo. Cuelgo, miro a mi alrededor. El taller que construí, la vida que reconstruí, el hombre en que me convertí. María me mintió. Tomás me abandonó, Camila intentó destruirme, pero sobreviví. Más que eso, gané. Porque al final, la mayor venganza no fue destruir a quienes me lastimaron, fue reconstruirme a mí mismo, fue demostrar que no los necesitaba para estar completo, fue elegir cada día seguir viviendo. Y hoy cuando me veo en el espejo, me gusta lo que veo. Un hombre de 68 años, cabello canoso, arrugas de expresión, manos callosas de trabajar la madera, pero ojos brillantes, columna vertebral derecha y un corazón que, a pesar de todas las cicatrices, late fuerte. Pienso a veces en María, en la mujer que era realmente, no en la heroína que inventé en mi cabeza. Era imperfecta, mentirosa, egoísta, pero también era humana, y tal vez esa es la lección más grande que me dejó. Incluso aquellos a quienes más amamos pueden traicionarnos, pero tenemos la opción de no dejar que esa traición nos defina. Pienso en Camila también, esa joven mujer que pensaba que el dinero robado le pertenecía por derecho, paga por sus decisiones y por las decisiones de su madre. Es triste de cierta manera, nunca tuvo la oportunidad de conocer a una madre presente legalmente, pero eso no la excusa de haber intentado destruirme. Y Tomás, mi hijo, mi mayor fracaso y mi mayor orgullo, cometió errores terribles, me traicionó, pero está aprendiendo, está creciendo, y tal vez algún día recuperemos lo que teníamos, o tal vez construyamos algo nuevo, algo más fuerte, basado en la honestidad en lugar de la ilusión. El timbre suena nuevamente. Es doña Mercedes con conchas recién horneadas. Para celebrar, dice entrando, acabamos de firmar el contrato con la mueblería El Roble del Centro. Quieren 20 piezas este trimestre. Sonrío. Vamos a tener que contratar a alguien más. Ya lo hice. Mi sobrina Sofía empieza el lunes. Acaba de salir de la escuela de diseño. Reímos juntos, cómplices. Esta mujer que apenas conocía hace 6 meses se convirtió en mi mejor amiga,
Mi socia, mi ancla, Enrique, dice seriamente, sabes que eres un ejemplo para todo el barrio ahora, ¿verdad? La gente habla de ti, de cómo te levantaste, de cómo transformaste la traición en fuerza. También hablaban de mí hace 6 meses, digo con una sonrisa amarga, pero en ese entonces era para burlarse, y ahora es para admirar. Mostraste que se puede sobrevivir a lo impensable, que la dignidad se gana, no se da. Miro por la ventana del taller. El sol se pone sobre la Ciudad de México. Los techos brillan con una luz dorada. En algún lugar de esta ciudad, Tomás probablemente está preparando su departamento para mi visita del domingo. En algún lugar, Camila paga sus mensualidades y reflexiona, tal vez, sobre sus decisiones. En algún lugar, Patricia intenta reconstruir su vida después de haberlo perdido todo. Y yo estoy aquí, en mi taller, con mis manos callosas y mi corazón cicatrizado, vivo, verdaderamente vivo, por primera vez en mucho tiempo. El celular vibra, un mensaje de Tomás. Papá, hice tu platillo favorito para el domingo, pozole como lo hacía la abuela. Espero que te guste. Sonrío. Mi hijo recuerda, está intentando, y tal vez eso es todo lo que puedo pedir. Respondo, con ganas, hijo. Nos vemos el domingo. Doña Mercedes me observa con ternura. Lo vas a perdonar, ¿verdad? Tal vez, digo honestamente, pero perdonar no significa olvidar, significa elegir avanzar a pesar del dolor. Y eso toma tiempo. Tienes todo el tiempo del mundo, Enrique. Tienes toda una vida por delante. Tienes razón. Tengo 68 años, pero me siento renacer. Cada mueble que creo es una prueba de que soy más de lo que me pasó. Cada cliente satisfecho es una victoria contra quienes pensaron que me iba a derrumbar. Cada mañana que me despierto con un propósito es una venganza contra la desesperación. La vida me traicionó, mi esposa me mintió, mi hijo me abandonó, una desconocida intentó robarme mi casa, pero todavía estoy de pie, y eso vale más que todas las herencias del mundo. Gracias por haber seguido esta historia hasta el final. Si te tocó el corazón, suscríbete a los consejos del abuelo, deja un like y dime en los comentarios qué pensaste y desde dónde ves. Tus mensajes me dan la fuerza para seguir compartiendo estas historias de vida, de resiliencia y de esperanza. Recuerda, la traición puede romperte, pero tú decides si te define o te forja. Elige la fuerza, elige la dignidad, elige la vida. Nos vemos pronto para una nueva historia en los consejos del abuelo. 2 años después, el taller Carpintería Enrique ahora ocupa todo el primer piso de un local que renté en la avenida principal. Tenemos 5 empleados. Doña Mercedes maneja la administración desde una pequeña oficina en la esquina. Su sobrina Sofía se convirtió en nuestra diseñadora principal. Marcelo ahora es supervisor de producción. Le aumento el sueldo a 12,000 pesos. Se casó hace 6 meses. Lo vi llorar de felicidad el día de su boda. Tomás viene a cenar cada domingo. No vive conmigo, tiene su vida, pero estamos reconstruyendo. Lento, con cuidado, cómo se reconstruye algo valioso que se rompió. Me presentó a una chica hace 3 meses, Lucía, maestra de primaria, ojos amables, me gusta para él. No he vuelto a ver a Camila. Escuché que terminó de pagar su deuda al SAT el año pasado, que consiguió un mejor trabajo, que está tratando de rehacerse. Le deseo suerte, en serio. Porque guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Patricia envió una carta hace 1 año, breve, disculpándose, diciendo que nunca quiso hacer daño, que María fue el amor de su vida y que lamentaba todo lo que pasó. No respondí, pero tampoco rompí la carta. Está guardada en el mismo cajón donde guardo la carta de Tomás. Tal vez algún día. Esta mañana, mientras abría el taller, un joven de unos 25 años entró. Traía los ojos rojos, la barba sin rasurar, la ropa arrugada. Lo reconocí inmediatamente. Es ese aspecto que todos compartimos cuando el mundo se derrumba. Señor Morales, sí. Mi nombre es Daniel. Soy el hijo de doña Estela, la vecina del 18, la chismosa del barrio. Pero en este momento no importaba. Mi mamá me contó su historia. Cómo lo traicionaron, cómo se levantó, cómo construyó todo esto. Hizo una pausa, sus manos temblaban.
Acabo de descubrir que mi esposa me engañó con mi mejor amigo durante 2 años. 2 años viviendo una mentira. Tenemos un hijo de 1 año. Y ahora no sé si siquiera es mío. La voz se le quebró. Estoy destrozado. No sé cómo seguir. No sé si quiero seguir. Todo duele. Cada respiración duele. Lo miré. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentí hace 2 años. El mismo vacío. La misma sensación de que el piso desaparece bajo tus pies. Siéntate, le dije. Te voy a preparar un café y te voy a contar una historia. Preparé 2 tazas de café de olla, como me enseñó mi madre. Le serví una concha de canela. Nos sentamos en el pequeño banco que había construido la semana pasada. Daniel, ¿sabes cuál fue el peor momento para mí? Empecé. Negó con la cabeza. No fue cuando descubrí la traición de mi esposa. No fue cuando mi hijo me abandonó. No fue siquiera cuando estuve a punto de perder mi casa. Tomé un sorbo de café. Fue cuando me vi en el espejo una mañana, 3 semanas después de todo eso, y no reconocí al hombre que me miraba. Estaba demacrado, derrotado, vacío. Y pensé, ellos ganaron, me destruyeron. Daniel asintió. Sabía exactamente de lo que hablaba. Pero ¿sabes qué pasó ese día? Continué. Doña Mercedes, mi vecina, tocó a mi puerta, me trajo comida y me dijo algo que cambió todo. ¿Qué le dijo? Me dijo, Enrique, puedes elegir ser una víctima para siempre o puedes elegir ser un guerrero. La diferencia no está en lo que te pasó, está en lo que haces después. Daniel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Yo no me siento un guerrero, me siento destrozado. Yo tampoco me sentía así, admití. Pero la fuerza no es un sentimiento, Daniel, es una decisión. Cada día decides levantarte, cada día decides respirar, cada día decides que ellos no te van a definir. Y funciona, esa decisión. Al principio no, fui honesto. Al principio es pura terquedad, puro coraje. Te levantas porque te niegas a dejarlos ganar. Lloras en la regadera para que nadie te escuche. Vomitas de los nervios, tiemblas de miedo. Y después, un día te das cuenta de que ya no estás fingiendo, que la fuerza se volvió real, que construiste algo nuevo sobre las ruinas de lo que te quitaron. Le mostré el taller con un gesto de la mano. Hace 2 años yo era un hombre acabado. Hoy tengo un negocio, tengo empleados, tengo un propósito. ¿Perdonó a su hijo? Estoy en proceso, respondí. El perdón no es un evento, Daniel, es un camino. Algunos días avanzo, otros retrocedo, pero camino. Y su esposa, ¿la perdonó? Me quedé pensativo un momento. Perdoné a la mujer que amé, no a la que me mintió, porque eran 2 personas diferentes. Una existió en mi corazón, la otra existió en la realidad. Tuve que hacer el duelo de ambas. Daniel asintió lentamente. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, ¿vale la pena? Todo este dolor, este esfuerzo, esta lucha, ¿vale la pena seguir? Lo miré directo a los ojos. Daniel, en 2 años vas a estar sentado exactamente donde yo estoy ahora, y va a llegar alguien como tú está hoy. Roto, perdido, sin esperanza, y vas a poder decirle, sí, vale la pena, porque yo lo viví, y sobreviví, y ahora mira todo lo que construí. ¿Estás seguro? No, admití, pero tengo fe. Fe en que el dolor no es permanente. Fe en que somos más fuertes de lo que creemos. Fe en que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una salida. Se quedó callado un largo rato, bebiendo su café, mirando el taller. ¿Necesita ayuda aquí?, preguntó de repente. ¿Sabes trabajar madera? No, pero puedo aprender. Necesito hacer algo con mis manos. Necesito construir algo, porque por dentro me siento destruido. Sonreí. Ven mañana a las 8. Te voy a enseñar a lijar. Es lo más básico, pero también es lo más importante, porque lijar es quitar las imperfecciones hasta encontrar la belleza que estaba escondida debajo. Como una metáfora, como una terapia. Se levantó, me dio la mano. Gracias, señor Morales. Llámame Enrique. Y Daniel, una cosa más. Sí, no tomes ninguna decisión importante durante los primeros 6 meses. Ni sobre tu matrimonio, ni sobre tu hijo, ni sobre nada. Deja que el polvo se asiente, deja que las emociones se calmen, y entonces con la mente clara decide. ¿Eso hizo usted? No, admití, y cometí errores.
Por eso te lo digo, aprende de mis equivocaciones. Asintió y salió. Lo vi caminar por la calle, los hombros un poco menos caídos que cuando entró. Porque eso es lo que hacemos los que sobrevivimos. Compartimos, ayudamos, mostramos que es posible, que la traición no es el final, es solo el comienzo de algo nuevo, si tú decides hacerlo así. Esa noche, mientras cerraba el taller, me quedé un momento parado en la puerta mirando todo lo que había construido. Las mesas de trabajo, las herramientas ordenadas, los muebles a medio terminar que serían entregados la próxima semana, el olor a madera fresca y barniz. Todo esto nació de las cenizas de la peor traición de mi vida, y me di cuenta de algo: no agradezco la traición, nunca lo haré, pero agradezco a quien me convertí por haberla sobrevivido. María me enseñó, sin quererlo, que el amor ciego es peligroso, que las personas son complejas, que nadie es completamente bueno ni completamente malo. Tomás me enseñó que incluso aquellos que amamos más pueden equivocarse, que el perdón es un proceso, no un evento, que las relaciones rotas pueden reconstruirse, pero nunca serán iguales, serán diferentes. Y eso está bien. Camila me enseñó que hay personas que tomarán lo que puedan sin importarles a quién lastiman, y que está bien defenderse, que la bondad no significa ser débil. Y doña Mercedes, esa mujer maravillosa que apenas conocía, me enseñó que los ángeles a veces vienen disfrazados de vecinas viejitas con platos de lasaña y documentos de contabilidad. Apagué las luces del taller, cerré con llave, caminé hacia mi casa, a solo 2 cuadras, la casa que casi pierdo, la casa que ahora es verdaderamente mía, pagada, renovada, llena de luz en lugar de sombras. Mañana es domingo, Tomás vendrá a comer, tal vez traiga a Lucía. Doña Mercedes prometió venir con su famoso flan napolitano, y Daniel llegará el lunes a aprender a lijar. El ciclo continúa, los heridos se convierten en sanadores, los rotos se reconstruyen, y la vida, esa cosa terca y maravillosa, sigue adelante. Entro a mi casa, prendo las luces, pongo música, empiezo a preparar la cena, y sonrío, porque estoy vivo, verdaderamente vivo. Y eso, después de todo lo que pasé, es el mayor triunfo de todos.